Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Bienvenidos a La Guajolota Sabe Chido. Este es su segundo episodio donde nosotros, Rodrigo Comadreja, la doctora Lecter, Hola. Karen y yo, Santo Cromo, vamos a hablarles de distintos temas de la misma forma que una torta de tamal. Masa adentro de más masa, claro que sí. Hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno es Paco Francisco, amigo mío. Saluda, Paco. Hola, ¿me escuchan? Sí. Y la otra es Alejandra, una amiga también cercana de la escuela que viene a presentarle un proyecto muy importante que tiene. Hola chicos, buenas noches, espero estén muy bien. Y el día de hoy, la que va a presentarles el tema es la doctora Lecter, así que lo dejo en sus manos. Las redes sociales. Lo que investigué acerca de la web 2.0 es principalmente la creación de contenido de diversos usuarios. Esto quiere decir que las redes sociales no solo implica a la observación pasiva o el acceso al contenido pasivo, sino que te permite crear diverso contenido. Normalmente o al inicio de las redes de la web 2.0 eran blogs, luego fueron los leaks o Wikileaks, etcétera, y el más común o más conocido es 9gag, creo que es de los primeros, de las primeras redes sociales a las que yo tuve acceso por allá del 2009, 2008, 2009. Entonces, una red social básicamente es eso, creación y compartir contenido. Hay una comunicación entre una persona y otra. Casi siempre es acerca de contactos, como una lista de contactos en los que pueden tener comunicación estas personas y así crear contenido, comentarlo, compartirlo, etcétera. Eso es básicamente una red social. Es una red compartida en la que una o varias personas pueden crear o eliminar contenido de esa manera. Esa es una muy mala definición de red social, pero es todo lo que puedo decir sin voltear a ver a mis notas. Como adicional, Ale, ¿quisieras añadir algo sobre qué es una red social? Pues prácticamente si lo vemos del lado virtual, porque pues desde mi punto hay redes sociales únicamente contacto real con personas y no a través de pantallas, ¿no? Y creo que las que habló la doctora prácticamente son redes virtuales donde estamos tras pantallas, donde nos ponemos ciertas máscaras, ¿no? Para que partamos de lo bonito y lo bueno que nos pasa en la vida, posteando fotos filtreadas y todo esto, donde le ponemos mucha belleza al asunto cuando a lo mejor es otra realidad totalmente distinta. Perfecto. ¿Tú, Rodrigo, quieres añadir algo a tu percepción de las redes sociales? En sí, adicional, no. Siempre tienes las mejores contribuciones, claro que sí. Es el Y alma del equipo. creo que es un buen momento para que pasemos con Karen y la anécdota de la semana. Mi anécdota. Cuando dijeron el tema de las redes sociales, les voy a contar una anécdota muy oscura de mi pasado, cuando tenía como 16 años, 15 años por ahí. Espero que mi papá no escuche esto porque se va a volver a enojar. En ese tiempo estaba mucho de moda el Metroflog. No sé si alguno de ustedes tuvo Metroflog. Claro que sí, como toda buena emo. De hecho, sí tenía yo mis ondas así, ¿no? Entonces, en Metroflog yo conocí a un chavo que vivía, según en Cuernavaca, que era soldado, se llamaba Jaime, y era muy guapo, según en lo que yo veía en las fotos de Metroflog. Empezamos a hablar por Metroflog, yo en ese tiempo mi papá me regaló un celular de esos cacahuatitos. Yo bien emocionada porque ya tenía celular y podía hablar con mi novio Jaime, y yo tenía 16, tenía como 20 y tantos ya, ¿no? Entonces, pues como yo no trabajaba ni nada, pues no tenía dinero para la tarjeta del celular. Y lo más fácil era hablar del teléfono de mi casa. Así que cuando no estaban mis papás, era eso, hablar horas y horas con Jaime.
Pero la señorita no pensaba que iba a llegar el recibo del teléfono y mis papás, Ay, no mami. sí, mis papás iban a ver todo eso. Así, pero yo tenía un novio, ya tenía novio ya en la prepa. Entonces un día salí con mi novio y al regresar al regresar de la cita con mi novio, mi papá estaba bien enojado, sentado afuera de la casa. Me habló, dice, quiero hablar contigo. Y yo, sí, papi, ¿de qué? Quiero saber de quién es este número y por qué has estado marcando tanto. Porque te juro que eran llamadas de horas, 2, 3 horas hablando a Cuernavaca. Entonces yo como hija consentida empecé a llorar, que no me perdonara, que no lo volvería a hacer, y desde que dice, pero es que dime quién es, porque yo cuando vi el número, lo primero que hice fue marcar, y esa persona me dijo muchas groserías, me faltó el respeto, y me dijo que tú eras la que se pasaba marcándole, ¿no? Y yo llorando con mis lagrimotas, y yo, papi, perdóname, sí, es una persona que conocí por Metroflog, y así, ¿no? Y mi papá es súper enojado, me dijo, ¿dónde está el celular que te compré? Y lo saqué, y mi papá en su enojo, que nunca lo he visto enojado más que esa vez, la verdad, me agarró mi teléfono, me lo aventó sobre una piedra, y el teléfono se hizo pedazos. Me rompió el celular de No frente de mí, mami. Se rompió sí, yo cacahuate, ¿qué llorando, dices? sí, y cacahuatito me lo hizo pedazos, mi papá. Eso garapiñado. Pero ahí no termina el problema. El problema es que unas semanas antes me había venido con mi abuelita de vacaciones a Zihuatanejo y acá con mi abuelita hice lo mismo. Hice llamadas del teléfono de mi abuela hasta Cuernavaca. No Y mi entiendes. abuelita, No entiendes. Tienes mi llenadera. abuelita le marcó a mi papá y le dijo, oye, cuando estuvo Karen, tengo llamadas que no conocemos de un número que no conocemos. Y pues ya está mi papá pidiendo perdón, pidiendo que pagar esas cuentototas de Telmex, porque la señorita se enamoró de un hombre de Cuernavaca que nunca se debió de conocer. Ya después, como pasó el tiempo, ya que ya era una adulta, responsable yo, lo volví a Ya lo buscar, y pagué. dije, uy, estaba enamorada, yo juraba que era el amor de mi vida. Lo voy a buscar en Facebook, a ver si lo encuentro. Y no, ya no lo encontré. Yo creo, no sé, era ¿No? muy guapo para ser verdad, yo creo. Y esa es Jaime, la historia. Y como esas tengo muchas más, pero creo que esa fue la más fea porque mi papá ese día sí se enojó y estuve toda la prepa sin celular. Porque el único teléfono que voy a tener, mi papá me lo hizo pedazos porque la chamaca andaba de calenturienta con un vato de Cuernavaca. Muy Jaime bien. Así García, es. si estás qué escuchando gran esto, historia. si estás escuchando esto, Jaime García, me debes mucho dinero a mi papá. Así dijo que se llamaba Jaime García, quién sabe dónde se llamaba. Era de Monterrey entonces. No era de Cuernavaca, era soldado, según. Ay, no, soldado. No, Ya sé. te mintió. Me mintió, él me mintió. Me dijo que me amaba y no era verdad. Ana Karen es el tipo de persona que ve focos rojos y le mete al acelerador. Exacto. Que se no presionar y lo presiona. Tenía Claro 16 que es emo. años. Tenía 16 años. Estaba enamorada. Oye, a mí me pasó algo similar, pero yo con mi celular. O sea, yo tenía ya celular y exactamente la misma historia, una persona que no era real. Y digo, no me llegaban las cuentas a mí, pero mi papá también me metió una regañada. Yo estaba No, pensando pues ahí que entra. Ajá. los chavos de ahora no van a tener idea de lo que es meterse en ese problema, porque yo me metí en el mismo problema, pero yo no Te está marqué a doblando. Cuernavaca, yo marqué a Perú. No manches. ¿Por qué? Pues por la misma razón. Rodri, ¿Querías hablar con una paloma o qué? Rodrigo, ¿qué opinas al respecto de estas estupideces del 2010? No lo hagan. Ya no lo hagan. Eso Rodrigo le ni pasó a mi conoció el hermano. Metroflog, ¿no? Rodrigo, ¿conociste el Metroflog? ¿O a ti no te tocó No. ya? No, Rodrigo ya no. No, ni MySpace. No. Ni high Oye, five. es que Uy, está padre, sí. eso está todavía Yo más conozco onda. MySpace por ahí, Carly. Se lo Ah, usaban ahí. Justo aquí, en mi edad. en nuestra ancianidad. Y por la cancioncita, ¿no? Sí. La de reggaetón. Conocí MySpace por el perreo. Exacto. Oye, es que de verdad es muy valiosa la aportación, Rodri, porque si se dan cuenta, o sea, es un gap generacional muy grande entre él y nosotros.
Bueno, ¿cuántos años tienes, Ale? Yo 22. El micrófono otra vez. ¿Quién está haciendo estática? ¿Soy yo? Sí. Ya. Ya. ¿Ya? No, Ah, te ok. dije que tengo 22. Se me hace que soy yo, compás. Te voy poniendo. ¿Cuántos años tiene Rodrigo? Rodrigo tiene 18. Entonces, o sea, nosotros tenemos 29. Son muchos años de diferencia entre uno y el otro. Entonces tienes razón, o sea, a él no le tocó este impacto de que tu papá te va a regañar porque estás usando el internet, o no puede hacer llamadas a tu mamá porque estás usando el internet, o tienes que ir a un ciber, que es peor, que fue lo peor que ha existido, ir a un cibercafé de esos de tiendita de la esquina. Entonces, imagínate, o sea, todos a lo mejor, no sé si todos, pero tuvimos la experiencia de que conocer a un amigo en internet, llamarle, platicar, tuvimos ese primer contacto de nuevo con las redes sociales conforme a Amigos, los chats. Mau, ¿Qué pasa? ya ando en 5%. Ya ando en nada de que se apague. Así que lo Bueno, siento si se apaga súper rápido. bueno, Ale, ¿quieres dar tu aportación ahora? Sí, si quieres, Ah, Antes de bueno, que mueras. ok, para Todos que quede muteen grabado. tu micrófono. todos silencien el micrófono. Bueno, pues más allá del uso que damos en redes sociales, de la cara bonita, de la situación de muchos filtros y todo bien, hay una cara que yo le quise dar diferente, que es esta parte de hablar de lo que nos pasa, de los malestar es, que nos aqueja a la sociedad. Y pues hoy en día que estamos viviendo todo este tipo de pandemia, de contingencia, de aislamiento, que nos hacen sentir fuera de las realidades vividas, ¿no? Em, Quise abrir un perfil donde se llama 2:37 AM, 2.30.7 AM, eh, para que la gente entre y hable de ese malestar que le está quejando hoy en día. Empecé desde un video neutral, creo yo, donde hablo sobre la depresión que nos está aquejando hoy en día por todos los estragos que traemos, por todos los vacíos, y que el tener tiempo de más en esta vida, o por lo menos en estos días, nos ha dejado una, un colapso, vaya, un colapso emocional, porque no sabíamos estar con uno mismo y tampoco sabíamos estar, a lo mejor los que vivimos todavía en familia, ¿no? Con toda esta dinámica familiar 24/7, y a veces lo agobiante y aquejador que es. Hablar de todo eso, hablar desde un aspecto personal, porque lo trasladé a lo mío, a lo interior, pero lo quise expresar porque creo que siempre va a haber una compatibilidad y somos individuos y estamos sujetados a esta sociedad, y de alguna manera nos vamos construyendo de esos discursos. Y si alguien se hacía como el match con este discurso que yo les proporcionaba, pues hablar y a lo mejor hacer crecer más ese hilo que apenas estoy tejiendo. Y sí, sí han sumado a la causa, vaya, de expresar sentimientos y emociones. Y es bien valiosa la participación de las personas que he tenido, porque pues me hablan y es como de, oye, es que violencia en casa, oye, es que intentos suicidas, oye, es que todo eso es lo que nos está aquejando hoy en día, y también parte de lo bonito, ¿no? De, oye, me gusta escuchar tu voz, me da tranquilidad. Oye, qué padre que me estés hablando de esta manera porque yo también lo siento, y qué bueno que hice ese match con alguien diferente que a lo mejor y ni conozco, ¿no? Y pues bueno, es un espacio abierto para quien quiera entrar y decirme, ¿sabes qué? Quiero exponer este tema porque me mueve, me proyecta y me traspasa. ¿Ok? Lo ponemos en una pantalla y lo trasladamos a las demás personas y difundir a quien fuera. Y pues ahora sí que con el mayor ímpetu y con, pues ahora sí que el echarle este sabor de querer hacer el algo por la otra persona, por el otro, y
y no solamente cerrarnos en lo individual, ¿no? Sino saber que también hay otros espacios donde se requiere esta escucha y esta escucha activa donde no sea con prejuicios ni mucho menos, sino un acompañamiento. Es eso, pues nada más los invito a visitar la página en Instagram 237 AM y está abierta para cualquiera de ustedes. ¿Sale? Muchas gracias por tu colaboración, Ale. Suena como un proyecto súper padre. Sí, caray. Pues bueno, me despido de ustedes. Muchas gracias. Y no, gracias por el Gracias. espacio. Al contrario, un gusto conocerlos y todo. Ya Igualmente. sabes que cuando Bienvenida de ¿Sale? nuevo quieras eres cuando bienvenida. gustes. Gracias. Para cualquier cosa, aquí ando. Bye. Bye bye. Bye. Hasta luego. Bye. Perfecto. ¡Qué hermoso! Sí, muy buena aportación por parte de 237 AM y un Ujú. proyecto muy bonito. Ah, no sé si le gustaría a Rodrigo Comadreja compartirnos su experiencia en las redes sociales. Él nació con ellas, Sí, principalmente. un real nativo digital. Exacto. Ya como con toda la... Bueno, la neta, ahorita en plena pandemia, que nunca en sí de todo el mundo nunca había vivido una pandemia. No, nos ha afectado mucho en que no podemos ver a nuestros amigos, a familiares, a todo eso. Por también mi situación, que estuve lejos de mi familia un mes. Les quiero traer las ventajas de las amistades virtuales. Yay. ¡Yay! Espera, Número ¿qué estás uno, así? Oye, ¿ya habías vivido la de... ¿Cómo se llamó? La H1N1, o me equivoco. Pero no Ah, fue como tal al mismo no, nivel que esta, ¿o sí? no. yo Pues es Sí, que el me Porque quedó justo donde 2010. clara sé, 15 días. ébola también fue pandemia, ¿no? No, en bola fue epidemia. Ujú. porque nada más fue en África, ¿no? África Ujú. y algunos países de Europa. Bueno, Es que no sé bien qué pues porcentaje de contagio tiene que haber para que cuente como pandemia. Yo la debería, pero no lo pandemia sé. es considerada después de que está en todos los continentes, creo que entendido, porcentaje Ok, en todos los continentes, creo, y de ahí ya se declara pandemia. Ajá, y te sí, digo, por eso es complicado lo del ébola, porque sí hubo casos en Estados Unidos. Ujú. Pero no pero como a esta escala. Ajá, para nada en esta escala. Igual pasó con H1N1, que sí llegó como a todo el Ujú. mundo, pero no en esta escala. yo Fíjate, a mí me creo, tocó imprimir el H1N1, pero no me acuerdo que hayan cancelado nada, me acuerdo del H1N1, ¿cuántos años nada. tenías? Eh, como 10 creo, 12, no me acuerdo. No, él es un bebé. Fue en el Oigan, de Yo hecho, 2009. me acuerdo que sí había mm, como ay, ideas de que no saliéramos tanto de la casa y que redujéramos como el contacto con otras personas, pero no con las mismas directrices gubernamentales que hay ahorita. no, de Ujú. hecho yo lo recuerdo bien porque creo que acaba de entrar a medicina, no sé, no me acuerdo. El punto es que sí había, o sea, se implementó lo del uso de gel antibacterial en todos lados, lavarse las manos más frecuentemente, que eso lo debería hacer todo el mundo independientemente de haya pandemias o no, eh, entre otras cosas. Pero como dice Rodri, o sea, definitivamente no había ese impacto, no hubo ese impacto como tal en ese entonces. Y creo, honestamente creo, que las redes sociales han influido positiva y negativamente en el pánico de esta pandemia. Porque Sí, te lo porque digo de ahí desde el se punto, brindan mucho las fake news, las de, ay, ya hubo 1000 muertes más, pero luego te dicen, exactamente. ah, no, y ya te confundes, todo, Y lo una irrelevante desinformación. realmente que es que te hablen de cuántos muertos van. O sea, porque realmente saber cuántos muertos van en la pandemia a la población no le sirve de nada. O sea, A la Sí, pues población en sí, general no. creas más ¿tiene pánico. funciones estadísticas? Claro que sí. ¿Tiene funciones médicas? Claro que sí. Pero a la población en general no le sirve de nada. Y es un arma de doble filo, porque Ujú. como dice Rodri, es pánico total, y lo dices, es que no es tanta, o si es mucha. Entonces la gente decide qué miedo, qué cantidad de miedo influye en ellas.
Y honestamente las redes sociales en esta pandemia generaron eso, miedo, desinformación. Sí, que yo hablo. Ay, Me caí. siempre No, el tenemos problema es que caídos no en pasa. este show. Sí. Bienvenida a la Guajolota Está Chido, podcast donde cada semana yo. Me caigo con mi cámara, claro que sí. Sí. Claro que sí. Y entonces, Rodrigo, ¿cuáles son las ventajas de las amistades virtuales? Te pueden despejar mucho la mente en sí, traumado. Muteen sus micros, por favor. Ay, yo muteándolo. Tú no, Rodrigo. Ya. Bueno, te puede ayudar mucho en despejarte de la mente de que, ay, ¿cuántos muertos hay? ¿Cuántos infectados? ¿Cuánto en mi ciudad? Y todo eso. Te puede ayudar un chingo porque como lo pude hacer en el grupo de ahorita, me metí y me desconcentré tanto de la pandemia que ya me vale madre la conferencia y todo eso. Ya decía, mejor voy a platicar con estos chavos, así. También me he alejado mucho de mis amigos de la prepa, de así. ¿Por qué? Pues por cuarentena y casi no hablamos. Eso es lo malo. Ahora, las desventajas pueden ser que te puede generar aislamiento, que podría ser mantener encerradas a las personas frente a sus compus celulares. Causa una adicción tremenda ahorita ya en plena pandemia, en cuarentena. La ausencia del contacto físico, que, ay, cómo quisiera abrazar a mi amiga tal, o a mi amigo o mi carnal o así. ¿Por qué? Porque necesitas ese contacto físico, estar con él frente a frente para sentir algo, ¿no? Así de que, ¿cómo estás, carnal? No, pues, o se siente muy seco o algo. Y también se puede prestar a estafas. Por ejemplo, no sé, a Scarlett que le llegue un mensaje, hola, ¿cómo estás? Quiero ser tu amigo, así. Y luego ya empiezan a platicar y todo, y al final te pide, ay, págame el Total Play, algo así, no sé. Se llama Y, Tinder eso. y la neta, ahorita hay que dejarnos llevar por las fake news, la neta. O por algo que diga, por ejemplo, lo del dueño de Little Stars, que ni siquiera lo creo, que decía que, que en México, en México están asfixiados, la neta, creo. Y segundo decía, ay, es que si se contagian son por tontos. No creo que haya dicho en sí para generar eso. Hay mucha fake news, ahorita también con el cacas, como le dicen a AMLO ahora, por toda la tontería que están diciendo. Bueno, esa es mi opinión, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo. Yo estoy muy de acuerdo con Scarlett y contigo sobre el impacto de las fake news en las redes sociales. Y, y creo que lo más notorio es que normalmente podías identificar una fake news porque era un medio que no tenía reputación o tenía poca validez, ¿no? Pero ayer que estaba viendo la conferencia, es muy cierto lo que dijo Gatell. ¿A quién se le ocurre que teniendo todo el país en semáforo rojo, eso significa que se acabaron las medidas de prevención? O sea, y los que lo están hablando y los que están diciendo que salimos a la calle y que se termina la cuarentena son los medios oficiales. Medios que se supone que tienen reputación, que se supone que son los que están para informar a la gente, están usando su poder y su ejercicio del poder para desinformar a las personas y para crear una situación más caótica de la que ya se está viviendo y por intereses económicos. Sí, pues sí, Es muy intereses terrible. hasta políticos, o sea. Aquí en Juárez hay un lugar, no sé si lo conozca alguien que esté viendo esto, es que Borunda es raro, es un lugar así con cuellitos mecánicos y todo, y es de compañía de televisora de dueño, los dueños de esa televisora son dueños del parque, y los dueños de la televisora y el parque es familia del presidente, y ya lo abrieron. ¿Por qué? Pues por dinero. Obviamente mucha gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay gente que dice, ay, vamos por un elote o así, no sé. Y es muy inconsciente de su parte en eso.
Y también creo que eso que dijiste de que uno se enferma por tonto es muy cierto que es una mentira, ¿no? Porque tengo amigos que pues son bastante, comillas, educados y que sus prioridades en estos momentos es comunicar sobre cuándo van a regresar los cines y sobre cuándo van a regresar los teatros, porque pues como es su campo y es donde se mueven, pues les interesa saber cuándo se regresa eso, ¿no? Pero en realidad pues son prioridades bastante extrañas el pensar en ir a un cine en plena pandemia, ¿no? Ujú. Entonces yo no creo que realmente que haya ninguna relación entre tu nivel de educación, de cualquier sentido que sea tu nivel de educación, con si te puedes contagiar o no. Y en ese sentido es muy importante lo que estás diciendo sobre la virtualidad y sobre la posibilidad de aislarse y hacerse adicto, porque creo que la estructura se movió hacia normalizar el aislamiento y normalizar la adicción a las redes sociales porque ya no hay realidad en donde sostener la red social. Ujú. Ya no puedes salir con tus amigos. ¿Por qué? Pues porque te puedes infectar, porque hay cuarentena. O así, o De, mínimo. de hecho, es algo que me di cuenta, me estoy viciando otra vez. ¿Soy Ani, yo? Ya. ¿Ya? ya. Ok, gracias. Es algo que me di cuenta porque en cuanto hablamos de redes sociales, yo de inmediatamente pensé en las virtuales y Ale me hizo ver que no es cierto, o sea, redes sociales es la red familiar, el primer contacto que tiene la familia, la escuela, etcétera. Entonces, es cierto, o sea, ya es el único sitio en el que estamos todo el tiempo. O sea, piensas en una red y una red de apoyo y la única que se te viene a la mente son los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, porque es el único momento en el que estás activo socialmente. Porque si bien yo estuve trabajando desde la que empezó la cuarentena, primero estuve en una farmacia y luego estuve en una clínica hospital y ahora estoy en una planta donde hay ingenieros. Entonces han sido diferentes redes sociales en las que me he movido, cada vez aumentando la mayor cantidad de personas. Entonces, entiendo desde el punto de vista de reactivación económica y las redes sociales han impactado mucho en que la activación o reactivación económica la vean de una buena manera, porque hay el doble discurso. El discurso primero que te dice el doctor Gatel es que estamos en el semáforo rojo, es que no puedes hacer esto, es que no puedes hacer otro, y luego está el otro discurso del presidente en el que te dice México se está cayendo y no necesitamos la economía. Entonces es un doble discurso. Entonces tú como consumidor y estás teniendo esa información, ¿a quién le haces caso? ¿Quién tiene más poder? Obviamente que te vas con el de arriba. Pero las redes sociales precisamente han polarizado esto, porque tus contactos o la mayoría de tus contactos pueden estar a favor, pueden estar en contra. Entonces, dependiendo del algoritmo que Facebook te haya agregado o que te haya puesto ese día, es lo que vas a ver ese día en las redes sociales. Entonces, la reactivación económica, el salir en cuarentena o no, la gente si es inteligente o no, tiene mucho impacto en los algoritmos que consumimos. Entonces, es lo que yo estaba leyendo acerca más temprano sobre las redes sociales, en el estudio epidemiológico que se puede hacer, en el que el consumo de lo que nosotros estamos teniendo es personalizado. Entonces, todo lo que nos avienta Google, todo lo que los ads que nos avienta Facebook y todas las demás redes sociales, porque incluso ahora hasta Shein es una red social. Entonces ya cualquier cosa puede ser una red social. Entonces todo eso que nos están arrojando todo el tiempo de lo que estamos consumiendo impacta en nuestras decisiones y una de ellas es salir o no en esta cuarentena. Y creo que en ese sentido es muy importante lo que estás diciendo porque pareciera que los algoritmos son el gran malvado en las últimas comunicaciones en torno a la distribución de los datos, pero yo sí pongo Doctor un Evil. poco en duda eso, ¿no? Creo que más bien hay una sofisticación de los procesos, pero creo que si la virtualidad tiene las formas que tiene hoy en día es porque las está reproduciendo y replicando de lo que existía en la realidad anterior, con la necesidad de que la gente se encuentre en un espacio lo suficientemente familiar como para que se adapte fácilmente, ¿no? Y entonces muchas de esas
cosas algorítmicas que ahora parecieran más notorias porque pues sabemos que tienen todos tus datos y te muestran justamente lo que tú quieres ver, no creo que sea distinto a lo que sucedía cuando en los 70s toda la comunicación estaba controlada por Televisa, donde en ese mismo sentido había un diseño y una estructura de la noticia mucho más cerrado que el que tenemos hoy en día en apariencia, porque ese medio también se sofisticó y a partir de una aparente sofisticación y democratización del medio quieren pretender que hay una libertad de expresión y un disenso y una plurinominidad de los temas y en realidad no lo hay, ¿no? O sea, todos vienen de la misma estructura económica. Y en ese sentido, realmente ya vivíamos en una estructura en la que solamente nos daba lo que ellos creían que queríamos, ¿no? Y la sofisticación es que ahora te dicen que es lo que tú quieres, pero ¿realmente es lo que tú quieres? ¿O solamente es lo que la máquina cree que tú quieres y por eso lo aceptas como que es lo que tú quieres? ¡No me hagas esto! Porque, o sea, a mí se me hace muy, muy visible en eso que dijiste de Shein, ¿no? De la ropa. Porque es muy notorio cómo las decisiones que tomamos en torno a cómo nos vemos, lo que hablaban de Metroflog y ser emo y esas etapas que vivió esta generación a la que pertenecemos, muchas veces pareciera que son nuestras decisiones, pero si lo ves en lo macro y ves cuánta gente está tomando la misma decisión, sí te empiezas a cuestionar si realmente son tus decisiones o simplemente encontraste un lugar donde encajar y las estructuras que dicen ese lugar son suficientes como para que tú las sigas. ¿Nos vamos a empezar a dividir en mesas como chicas pesadas o nada más es el tema? Y los miércoles usamos rosa. Claro que sí, mañana, ¿eh? Es que estamos grabando en martes, nada más para que quede bien Sí, para que entendido. quede en actas que grabamos los martes. Exacto. Bueno, Es tienes razón. martes. ¿Alguien va a decir algo más? Porque hablo mucho. Dale, dale. Ah, ok. ¿Vale? O sea, la toma de decisiones es un tema bien delicado y creo que querer abordarlo ingresar a este tema, en este tema que ya de por sí es complicado y difícil, no vamos a acabar hoy. Entonces, no sé, ¿quién tenía razón? ¿Orwell o Huxley? ¿Cuál de los dos? O Los sea, dos. a fin, los dos, exactamente. Entonces, te das cuenta que la toma de decisiones en base a las redes sociales, porque vamos a regresar a las redes sociales como los algoritmos, el gran villano, el Doctor Evil, o como le quieras llamar. Yo no creo que sea el gran villano, no creo que sea el malo del cuento, porque recibir hasta cierto punto, solo hasta cierto punto, lo que quieres ver y lo que quieres leer está bien, te reconforta. Dices, ok, esto me gusta, esto está padre, ahora me está mostrando esto, eso también me gusta. Es una forma de consumo que las redes sociales adaptaron, porque al final de cuentas de eso se trata, de consumir, porque es una red social y viene del capitalismo, o sea, está en base al dinero. Entonces, los algoritmos y todo eso, y el consumo, ya no me acuerdo qué te iba a decir, güey. No, lo que dices me lleva mucho a lo que me estaba platicando El Cimarrón sobre lo que iba a ser su participación, que tuvo fallas técnicas y no nos pudo acompañar, pero ella quería Saludos. hablar sobre el condicionamiento y ese tipo de psicología donde hablan sobre los experimentos con perros y palomas y Pavlov, ya saben. Y en ese sentido, me pregunto si ese confort y esa gratificación de la que hablas no sería un refuerzo positivo. Y Para entonces, babear. sí, y entonces, como dices tú, como es parte del consumo, es un refuerzo positivo hacia el consumo. Y es reforzar la estructura en la que ya existimos en la realidad, soportándose en la virtualidad. En una virtualidad sofisticada donde el consumo es confort. Exactamente. Pues, ¿tiene de malo? O sea, ¿está mal sentirte bien por gustarte? O sea, es algo como para ponerse a pensar un chorro, porque implica demasiadas cosas. No está bien, no está mal, no podemos polarizarlo de esa manera porque sería quedarnos muy cortos. O sea, el humano es demasiado complejo como para poder
ponerle esta marquita de agua y decir, esto sí está bien, esto no está bien. Entonces, en cuanto a las redes sociales y mi aporte desde el punto de vista de la salud, ¿tiene un impacto positivo? Sí, tiene muy positivo porque nos ha ayudado a los médicos a informar masivamente sobre enfermedades e incluso de transmisión sexual, enfermedades como el COVID-19, y nos ha ayudado de una forma muy, muy fácil y a recibir retroalimentación, a recibir esa parte que como la medicina siempre había sido paternalista y decir, ok, esto es así, así lo vas a consumir y así lo tienes y no puedes decir nada más. Ahora con las redes sociales decimos, ok, así no son las cosas. La gente tiene derecho a decir lo que piensa y lo que siente, plasmarlo de una manera. Ya sé que es mucho más fácil con estas caretas que nos ponemos, con los perfiles que realizamos, ahora con los avatars que están, no lo hagan por favor, está horrible. No tuviera nadie un Xbox el que hizo eso, en serio. Dale, Entonces, ya lo hice. ya sé. Yo no tenía Xbox y justamente por eso lo hice. Exacto, exacto. Perdón, Bueno, yo hice Wii. Ni Yo tenía Wii, Xbox Bueno. y también lo hice. Xbox, ni iPhone. Era la única opción que tenía Ok. de hacer algo así. ok, bueno, felicidades. Ya lo lograste. Bueno, Dale. eres un anciano. Que eres pobre. Sí, soy un anciano. Y un anciano pobre. Por dos. Entonces, volvemos a eso, o sea, tienen un impacto muy positivo y negativo, sí, pero mientras las sepamos usar, mientras le demos un impacto, mientras el fin, ahora sí el fin sea bueno, son buenas, pero obviamente no puede ser una dualidad tan simple, tan simplona, pues, de si son buenas, son malas, sí, pero no sirve, porque las cosas no son simples. Por eso es la guajolota, sabe chido, porque es complejo todo esto. Paco, ¿qué quieres compartirnos? Veo que El ya invitado del tienes día de hoy. varias ideas conjuntas al respecto. Chale, sí, pero se me van. Pues nada, sobre el uso y el abuso de las redes sociales, no sé, ¿no? Como no entiendo, pues en qué momento podría ser un juicio pobre el pensar en que estoy, no sé, haciendo un abuso de ellas, ¿no? O como lo mencionaban, que los algoritmos son los que nos marcan qué desear y qué pensar. Mi primer trabajo de investigación en la UAM fue sobre la toma de decisiones y terminó siendo como un tema involucrado en la creatividad de las personas para tomar decisiones. Pensaba en el consumo y en las características que fuimos organizando para el final para hacer las categorías. Dividimos por áreas de ¿cómo se llaman? Divisiones, los de diseño, los de biológicas, los de sociales, y curiosamente los que tenían más creatividad pues eran los de diseño, ¿no? Bueno, tal vez más tiempo o más, no sé, se mostraban como con más interés por lo mismo, ¿no? De tener más creatividad. Y los de ciencias sociales eran como nada más contestar y a lo que sigue. Luego pensaba como quizás si el consumo está relacionado con el poder adquisitivo, y luego pensaba que hay una fuerte tendencia a pensar que los artistas y diseñadores son quizá con un destino de pobreza o sin un destino como claro para el consumo, y los de ciencias sociales pues también va por ahí, ¿no? Pero para desarrollarte en una carrera de artes pues sí se necesita alguna economía importante, y en ciencias sociales no. Pensaba en el uso de las redes sociales como una necesidad de existir, y
luego pensaba en la famosa frase pienso, luego existo. Entonces pensaba también en el pensar y ser pensados. No llego a ninguna conclusión, solo habría de decir eso. Me gusta mucho tu intervención y eso de pensar y ser pensados me hace tener muchas preguntas al respecto de qué tan real puede ser lo virtual, ¿no? ¿Qué podemos definir como real y qué no es real en ese sentido? Y me gustaría si nos podías contar un poco de tu experiencia usando la virtualidad como una plataforma para tener una experiencia universitaria, por ponerle un nombre, del compartir la información y hacerla crecer y que se mueva la información y el conocimiento. Quizá como lo mencionas, solamente haya sido un pretexto el compartir información, el debatir algún texto. Me parece que sí fue totalmente un pretexto el decir vamos a discutir alguna lectura para vernos, para hablarnos, para estar al tanto, no sé si al tanto del otro, pero pues sí, ¿no? Para sentir, como lo mencionaba Rodrigo, alguna cercanía con el otro. El círculo de lectura comenzó con un compañero, Fernando de la UAM, y nos dedicábamos solamente a leer textos de Freud. Servía como un apoyo para el final de nuestra carrera, para terminar la tesis y con, pues no sé, ¿no? Con mucha intención de que los textos fueran encaminados a nuestros temas. Pero también se buscaba hacer un círculo más grande y yo creo no sé, un intento de culto de ególatras, porque pues más que nada se buscaba gente que pensáramos que piensa, que pensáramos que iba a aportar algo o que iba a enriquecer nuestro círculo. Creo en un momento fue así. Hubieron muchas intervenciones, fueron varias personas en diferentes momentos, pero no hubo continuidad. Continuó terminando la carrera este círculo, pero pues era un poco de lo mismo, ¿no? Era un poco de hablar de nosotros y de lo que entendíamos y pues quizá a veces mofarnos de las ideas. Una vez que empezó la cuarentena, el confinamiento, el distanciamiento social, siento que este círculo se consolidó con cuatro personas, pero fue también como un salvavidas de contención para, pues no sé, sentirnos con alguien, ya que los textos que proponíamos pues ya no tenían como un hilo o ya no había una continuidad, pero pues sí había un interés por seguirnos frecuentando. Y pues no sé, ¿no? Como uso de las redes, creo que es una herramienta muy importante, muy práctica para vernos con otros, para escuchar a otros. Pero pues sí, ¿no? El abuso es muy sencillo. Mi maestro nos decía que todo grupo es terapéutico siempre que sea señalado como tal, ¿no? Justo este. Sí, y justo eso quería decir, lo mismo que dice Scarlett era lo que quería señalar. Todos los grupos en los que hemos estado hablando y las redes sociales que hemos estado hablando han tenido un trasfondo de sostén, donde muchas veces son llamadas plataformas precisamente porque permiten que nos coloquemos sobre ellas y compartamos ese espacio virtual. Y esas plataformas permiten que existan sobre ellas grupos. Si me permiten y si les gusta puedo pasar a mi aportación. Y puedo hablarles sobre cómo yo entré a ese mundo de las redes sociales, ¿no? Que siempre fue
empírico como Karen de entrar a Metroflog y ver qué está pasando y conocer gente que quizás no debía haber conocido o ver cosas que quizás no debía haber visto porque mucho de mi acercamiento a lo grotesco fue gracias a internet y a un exceso de libertad en la virtualidad. Y después, cuando entré a la carrera, cuando empecé a hablar sobre estas cosas, Durkheim dice que lo social es más que la suma de sus partes. Y en ese sentido, lo mismo aplica a las redes sociales, por esta misma carga social, ¿no? Lo que decían ustedes, no solamente es la interacción, no solamente es la distancia o la cercanía, son todas esas cosas que surgen de las interacciones que se tienen durante ese contexto, ¿no? Y por eso se me hizo importante traer como invitados y como pues amigos que surgieron precisamente de esos grupos de contención y de esos grupos de apoyo, el que hablaran sobre su experiencia con las redes sociales desde el otro lado, porque es muy fácil satanizar las redes sociales al visualizarlas simplemente como lo virtual y lo digital, cuando en realidad es algo que nos permea a todos desde el mero nacimiento, ¿no? Pierre Bourdieu añade a la definición de red social la definición de campos, que es un espacio de interacciones sociales determinadas por ciertas reglas y estructuras, donde la gente que las conforma comparte esto, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos campos se tocan entre sí, pero este campo no solo sirve para compartir conocimientos y vanagloriarse en el ego, claro que esa es una de sus funciones, pero también le provee de contención y de soporte a todos los que son parte de ese campo, ¿no? Les da un espacio donde pueden hablar sobre lo que se habla en ese campo y que es un pequeño culto y una pequeña tribu, ¿no? Y en ese sentido, quizás el último tema que me gustaría tocar para quizás hablarlo la próxima semana es un concepto que habla el antropólogo Víctor Turner en su libro El proceso ritual, que se llama Comunitas, que es lo que buscamos que surja de la interacción social. Él habla de que durante el proceso ritual, lo que sucede cuando está sucediendo un ritual, el momento del ritual es el espacio liminal y ahí surge una comunidad pura de iguales donde todos están siendo parte del rito en ese momento. Se puede ver fácilmente en un concierto, por ejemplo, donde todos los presentes son parte de el ritual de ir al concierto y de consumir la música y del slam en dado caso o del canto en conjunto, ¿no? Donde no importa si cantas bien o cantas mal porque estás cantando con todos y tu voz se pierde con esos todos, ¿no? Y creo que la posibilidad de las redes sociales y esta nueva vinculación está tendiendo a montarse en una comunitas que surge espontáneamente del confinamiento y su respuesta a la virtualidad, ¿no? Porque he visto, empezando por el grupo de ¿Qué fue de ellos?, donde nos conocimos nosotros, distintos grupos que han ido surgiendo con las mismas inquietudes de compartir información, de intercambiar ideas, de hablarnos, de buscar un pretexto. Siempre hay un pretexto, siempre hay que encontrar un pretexto para hablarnos y para sentirnos juntos y para no estar tan solos en esta soledad que se ha vuelto tan palpable con el confinamiento mundial. Y en ese sentido, quizás lo mejor que nos puede pasar es soñar con un día volver a echarnos una guajolota con nuestros amigos. Los escuchamos la próxima semana en otro capítulo de La Guajolota Sabe Chido. Gracias. Bye. Ya llegaron sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. ¡Yahoo!